Buenas tardes, aquí estoy con el profesor Jorge Arriaga y bueno, le vamos a hacer una entrevista de 5 preguntas sobre el tema de la educación, cómo afecta un poco en México. Perfecto. La primera pregunta sería, ¿de qué manera cree usted que influye el dinero en el modo de enseñar de los maestros? O sea, la paga. Bueno, todo trabajo debe ser remunerado. Todo trabajo debe recibir un salario. Todo trabajo debe tener una razón de ser. Pero, hablando específicamente del dinero, creo que si el trabajo, es algo que te gusta hacer y es algo que disfrutas, el dinero también debe llegar en relación al trabajo. Entonces, definitivamente un maestro bien remunerado es un maestro que al menos no está preocupado por las necesidades básicas, ¿no? Estar preocupado por las necesidades básicas, pues obviamente te quita la concentración, te puede quitar la energía, ¿no? Vamos a decir algo muy sencillo, un maestro hambriento, pues está pensando en qué comer, no cómo enseñar, ¿verdad? Pero también en la escala de las necesidades, pues las necesidades son diversas. Puede ser que tu maestro esté pensando en su BMW, y a lo mejor está preocupado por pagar su casa número 35 y esté pensando en el dinero. Entonces, el dinero en realidad es subjetivo, depende de la necesidad. Pero yo diría inicialmente que un maestro bien remunerado es un maestro que puede concentrarse un poco mejor. Muy bien. La segunda pregunta sería, ¿de qué manera cree usted que se puede garantizar la educación y el empleo digno de los jóvenes si no todas las instituciones tienen un buen nivel educativo? Sí, pues es un reto para la sociedad, es un reto social el tener tanto los trabajos que se requieren como las universidades que pueden formar al tipo de trabajador que se requiere. Entonces sí, es una cadena algo complicada de poder hacer que funcione. Parece que en cierta medida no está funcionando. O sea, cualquier escuela, de paga o pública, que está con mala calidad o buena calidad, el punto es que al final los estudiantes tienen dificultades para colocarse en alguna industria, en alguna empresa, o para generar su propio negocio, su emprendimiento. Sí, estamos en un momento histórico en el que hay que trabajar de la mano de la industria, la empresa y la escuela, porque sí, como que hemos estado muy separados. Entonces, sea buena, mala o regular la escuela, si está separada de la industria, de la actividad productiva y las necesidades de la comunidad en la que está, pues de nada sirve que sea muy buena. Creo que lo bueno está más en la comunión, en el ensamble entre productividad y escuela, aunque la producción pues no es lo único que hay que pensar, ¿verdad? O sea, es que se producen las cosas materiales, pero se producen también las cosas culturales. Entonces, cuando hablo de producción, pues tendría que pensar en una producción de bienes físicos, pero también de bienes culturales. Pero la universidad tiene que estar unida a eso. Actualmente me parece que están más desunidos. Muy bien. ¿Qué opina usted acerca de que el sistema educativo evalúa a los estudiantes por su memoria más que por su conocimiento? Sí, pues es una tradición, digamos, el tema de los exámenes. Pero bueno, actualmente en México la tendencia es evaluar conforme a lo que llamamos competencias. Por decir algo muy sencillo, pues yo te enseño a hacer licuados y hay un momento en que tú me vas a demostrar que sabes hacer los licuados. Eres competente, tienes la competencia para hacer licuados o no la tienes.
¿Tienes la competencia para hacer una computadora o no la tienes? Y bueno, por un lado, la tradición de calificar con exámenes en realidad ya debe quedar un poco más a un lado. Se resiste a desaparecer, algunos maestros se resisten a que desaparezca, pero la tendencia actual es evaluar conforme a las competencias, que el alumno sea capaz de, que el estudiante sea capaz de, tenga la capacidad de hacer algo. Entonces, no importa que no sepas todo, lo importante es que sepas hacer algo. Es decir, no importa que yo no te voy a preguntar, hablando por ejemplo de un pozole, ¿no? Solo, ¿conoces la receta? Sí. Viene el examen, sabes la receta, tienes 100. Te invito a hacer un pozole y te sale horrible, pues no tienes la competencia para hacer el pozole. Pues digo, hablando de algo sencillo, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, lo que cuenta, valga la redundancia, es qué sabes hacer, sabes o no sabes. Entonces, ¿qué tal si un día te falta un ingrediente? Bueno, el que es competente es capaz de resolver el problema, aún y cuando no tenga lo necesario, va a poder hacer un pozole diferente con lo que tenga. Entonces decimos, esa persona es competente, ¿no? Muy bien. ¿De qué manera cree usted que afecta la mala educación en México a México? ¿Y por qué? Bueno, la mala educación afecta a cualquier país, y por mala educación pues podemos entender muchas cosas, ¿verdad? Aquí, como el video es corto, pues yo voy a escoger unas cuantas cosillas. Pues hay mala educación cuando obviamente lo que deberías saber no sabes. Hay mala educación cuando estás aprendiendo algo que no tiene ninguna aplicación. Hay una mala educación cuando no comprendes tu cultura, cuando no comprendes tu sociedad, cuando no comprendes tu realidad. Entonces, sí impacta la mala educación en el sentido de que si no te ubicas en donde estás, no conoces las necesidades y no puedes avanzar. Y la mala educación pues es básicamente yo diría el defecto de no conocer tu historia, no conocer tu presente y por tanto no adquirir las herramientas que te ayuden a resolver los problemas que se presentan en la sociedad actualmente. Y bueno, si no tenemos en la escuela la capacidad de desarrollar en los alumnos las herramientas que les permitan resolver los problemas a los que se enfrentan, pues sí tenemos una mala educación. El reto puede ser ofrecer a los estudiantes las herramientas que les permitan resolver los problemas a los que se están enfrentando o nos estamos enfrentando. Y por último, ¿qué efecto cree usted que tenga para México una persona sin educación, que no sabe leer ni escribir? Bueno, es una excelente pregunta. No sé a quién tenerle más miedo, si al que sabe leer y escribir o al que no. Se dice pues que el que no lee, el que no sabe leer y escribir pues no tiene educación, entonces entre comillas, ¿verdad? Porque como les estaba platicando aquí en el video, pues la educación va mucho más allá de saber algo, de saber leer, saber escribir, saber computación, saber química, saber física. La educación es un asunto que incluye bueno, como lo diría se me recuerda la UNESCO, pues es saber ser, saber convivir, saber conocer. Yo creo que una persona que no lee, que no sabe leer, que nunca ha leído, pues tiene algo que aportarle a la sociedad, tiene algo que aportarle, y probablemente le aporta mucho más a una persona que no lee a alguien que sí lee, a alguien que sí sabe leer. Pues no sé, ¿no? O sea, en realidad yo diría que hay casos en los que hay que tenerle más miedo a alguien que sabe y que no sabe qué hacer con lo que sabe o hace más daño con lo que sabe. Se me vienen a la mente algunos políticos, ¿no? De México que son expertos en economía y la economía pues ha sido utilizada en su beneficio.
Pero bueno, hay de todo, ¿no? De todo. Yo diría entonces que el punto no es que sepas o no leer para impactar a un país. Yo creo que todos impactamos con lo que somos, siempre y cuando nos conectemos, siempre y cuando encontremos una forma de trabajar conjunta. Entonces creo que el verdadero reto, o otro de los retos de la educación, es saber estar juntos, saber trabajar en equipo, saber mover las piezas y las fortalezas. Si mi fortaleza no es leer, pues será otra, ¿verdad? Entonces yo diría que hay que quitarnos un poquito el paradigma de que el que no sabe leer y escribir pues va a afectar al país, ¿no? Claro, lo ideal es que sepa leer y escribir, pero pues te digo, veo tantos casos de gente que sabe leer y escribir que no sé a quién tenerle más miedo. Muy bien, de esto sería todo. Muchas gracias, Osvaldo. Gracias, y César. pues esperemos que esta entrevista nos ayude a reflexionar un poco más sobre el sistema en México educativo. Esperemos, muchas gracias.